Muy buen día, chicos. Vamos a continuar con el tema del naturalismo. Ayer estuvimos hablando acerca de qué características tiene el naturalismo, esta corriente que surgió en Francia en la segunda mitad del siglo XIX y cuyo auge, que es muy breve, es de solamente 20 años, desde 1880 a 1900, y que el naturalismo es una consecuencia del realismo que surge a partir de él, así que van muy vinculados. Y como surge en Francia, los principales representantes de este movimiento, los de mayor peso, son precisamente franceses. Los hay dentro de la narrativa larga, como es la novela, con personajes como Émile de Zola, a quien se le considera el padre del naturalismo. Pero también existen otros escritores y como vamos a ver el día de hoy está Guy de Maupassant. Guy de Maupassant es un escritor que hizo mucha amistad con Flaubert y se convirtió en su maestro y en su guía. Fue un gran seguidor de este personaje, de este escritor, y aprendió mucho de él. Sin embargo, él se dedica sobre todo a cuento. Él escribe mucho, es muy fructífera su obra. Escribió más de 200 cuentos y de esos 200 cuentos, el libro más notorio se llama Bola de Cebo. Y dentro de ese libro está la obra principal que se llama de la misma manera Bola de Cebo, pero hay otros con características también muy notables dentro del naturalismo. Veremos en este momento un cuento que se llama Una vendetta, que se traduce al español como una venganza, donde se logran ver todos los matices que tiene el naturalismo, donde les decía, no hay ninguna característica bonita, no hay rasgos de belleza ni de bondad, todo es un panorama sombrío, porque recuerden que había dicho que el naturalismo hurga dentro de las llagas de la sociedad, es decir, escarba dentro de los temas más profundamente dolorosos que toda sociedad tiene, no importando que sea una sociedad de primer mundo o un país de tercer mundo, todos vamos a tener problemas y entonces van a notarse que hay delincuencia, que hay miseria, prostitución, adulterio, alcoholismo, que son los vicios que siempre van degradando a una sociedad y pueden hundirla plenamente. Entonces aquí vamos a ver este tema de la obra de Una venganza. Cuando termine de leer vamos a enfatizar los puntos naturalistas que aquí se logran observar. Entonces Guy de Maupassant tiene esto, Una venganza, su título original es Una vendetta. La viuda de Pablo Savarini habitaba sola con su hijo en una pobre casita de los alrededores de Bonifacio. La población, construida en una saliente de la montaña, suspendida sobre el mar, mira por encima del estrecho erizado de los escollos de la costa más baja de la Cerdeña. A sus pies, del otro lado, la rodea casi enteramente una cortadura de la costa que parece un gigantesco corredor, el cual sirve de puerto a las lanchas de pescadores italianos o sardos y cada 15 días el viejo vapor que hace el servicio de Ajaccio. Sobre la blanca montaña el montón de casas forma una mancha más blanca aún, como nidos de pájaros salvajes acurrucados sobre su roca, dominado aquel paso terrible en que no se aventuran los barcos grandes. El viento sin reposo fustiga el mar que golpea sobre la costa desnuda y se mete por el estrecho, cuyos dos bordes destruye. La casa de la viuda Savarini, abierta al borde mismo de la costa, abre sus tres ventanas sobre aquel horizonte salvaje y desolado. Allí vivía sola con su hijo Antonio y su perra Vigilante, una perra flaca de pelos largos y bastos, de la raza de los perros de ganado y que servía al joven para cazar. Una tarde, después de una reyerta, Antonio Savarini fue muerto a traición de una puñalada por Nicolás Ravalati, que aquella misma noche huyó a Cerdeña. Cuando la anciana madre recibió el cuerpo de su hijo, que dos amigos le llevaron, no lloró, pero se quedó inmóvil mirándolo. Después tendió su arrugada mano sobre el cadáver y le juró vengarlo. No quiso que nadie se quedara allí. Se quedó sola con el cuerpo y se encerró acompañada de la perra, que aullaba de un modo lastimero y no se separaba del lado de su amo. La madre, inclinándose sobre el cuerpo de su hijo, con la mirada fija, lloraba lágrimas silenciosas, contemplándolo. El joven estaba tendido de espaldas, vestido con su chaqueta de paño grueso, que se veía desgarrada en el pecho. Parecía dormir, pero se veía sangre por todas partes, sobre la camisa rota para la primera cura, en el chaleco, en el pantalón, en la cara, en las manos. Cuajarones de sangre se le habían quedado entre la barba y los cabellos. La madre se puso a hablarle. Al oír su voz, la perra se calló. Yo te vengaré, hijo mío. Duerme, duerme, descansa, que serás vengado. ¿Entiendes?
Tu madre te lo promete, y sabes que cumple siempre sus promesas. Después se inclinó sobre él, poniendo sus labios fríos sobre los labios del muerto. Entonces, vigilante, se puso a dar aullidos largos, desgarradores, horribles. Así siguieron las dos, la mujer y el animal, hasta la mañana que enterraron a Antonio Savarini, y ya nadie se acordó de aquello de Bonifacio. No había dejado ni hermanos, ni primos, ni ningún pariente que pudiera vengarlo, solo su madre. Así pensaba la anciana, mirando sin cesar un punto blanco de la costa, que era un pueblecillo sardo, llamado Los Gardo, donde se refugiaban los bandidos corsos. Estos poblaban aquella aldea delante de las costas de su patria, y allí esperaban el momento de volver. En aquella aldea se había refugiado Nicolás Rovalati. Siempre sola y sentada delante de la ventana, la anciana pensaba en su venganza. ¿Cómo la llevaría a cabo? Enferma y casi al pie del sepulcro. Pero lo había prometido, lo había jurado al cadáver, no podía olvidarlo y no podía esperar. ¿Qué haría? No dormía ninguna noche, ni tenía sosiego ni reposo. La perra echaba a sus pies la mirada y a veces levantaba la cabeza y ladraba. Desde que su amo no estaba allí, no hacía otra cosa. Una noche que Vigilante parecía llamar a su amo, la anciana tuvo una idea salvaje, vengativa, feroz. Lo meditó hasta la mañana y cuando fue de día se fue a la iglesia. Allí de rodillas le pidió a Dios que le ayudara y sostuviera, dándole fuerzas para vengar a su hijo. Volvió a su casa y ató a la perra con una cadena. El animal aulló todo el día y toda la noche y la anciana solo le dio agua, nada más que agua. Pasó el día y la perra extenuada dormía por la mañana, tenía los ojos relucientes, el pelo erizado y tiraba sin cesar de la cadena. La anciana no le dio de comer y la perra furiosa ladraba sin cesar y así pasó otro día y otra noche. A la mañana siguiente, la Savarini fue a casa de un vecino a rogar que le diera un costal de paja. Cogió un traje viejo que había sido de su marido, lo rellenó hasta que pareció ser un cuerpo humano, y luego lo clavó en un palo delante del sitio donde la perra estaba encadenada. Después le puso una cabeza de trapos. La perra sorprendida miraba a aquel hombre de paja y callaba, aunque la devoraba el hambre. Entonces la vieja se fue a buscar en casa del carnicero un gran pedazo de morcilla negra. Volvió a su casa y la puso a asar. Vigilante, enloquecida, estaba echando espuma con los ojos fijos sobre el embutido. La vieja hizo con el asado una corbata al hombre de paja y se la ató bien fuerte. Después soltó a la perra. De un salto formidable, el animal alcanzó la garganta del maniquí y con las patas sobre los hombros se puso a desgarrarlo. Cuando arrancaba un pedazo, se bajaba y se lanzaba luego por otro, metiendo su hocico entre las cuerdas y arrancando los pedazos de morcilla. La vieja inmóvil miraba con los ojos brillantes. Después volvió a atar a la perra, la hizo ayunar otros 2 días y volvió a repetir aquel extraño ejercicio. Durante 3 meses la acostumbró a aquella especie de lucha, a aquella comida conquistada a mordiscos. Ya no la ataba, pero con un gesto la hacía lanzarse sobre el maniquí. Le había enseñado a desgarrarlo, a devorarlo, hasta cuando no tenía la comida en el cuello. Luego le daba como recompensa la morcilla asada. Desde que veía al maniquí, Vigilante se estremecía y miraba a su ama que le decía «¡Anda!» con una voz aguda y levantaba el dedo. Cuando lo juzgó oportuno, la Savarini confesó y comulgó un domingo con mucha devoción y luego se puso un traje de hombre y se embarcó en la barca de un pescador que la condujo al otro lado de la costa, acompañada de su perra. Llevaba un saco de un gran pedazo de asado que le hacía oler a la perra, la cual hacía 2 días que ayunaba. Entraron en los gardos y acercándose a una panadería, preguntó por la casa de Nicolás Rovalati. Este, que era de oficio zapatero, trabajaba en un rincón de su tienda. La vieja empujó la puerta y dijo «¡Ea, Nicolás!». Él se volvió y entonces soltando la perra dijo «¡Anda, anda, come, come!». El animal enloquecido se lanzó y lo mordió en la garganta. El hombre tendió los brazos y rodó por la tierra. Durante algunos segundos se retorció golpeando el suelo con los pies. Después quedó inmóvil mientras Vigilante le apretaba el cuello que luego arrancaba en pedazos. 2 vecinos recordaron después haber visto salir de la casa del muerto a un pobre viejo con un perro que comía unos pedazos negros que le daba su amo. Por la tarde la vieja volvió a su casa y aquella noche durmió muy bien.
Como verán aquí en este cuento, una venganza, pues es eso, es una venganza que pretende realizar la madre cuando a su hijo Antonio lo matan a traición. Aquí, si ustedes observan o escucharon, desde el inicio del cuento se está haciendo la descripción de un lugar, pero la descripción que se hace no es nada grata. Cuando uno piensa en el mar o en una playa, siempre lo hacemos pues con una vista grata, quizás nos imaginamos palmera, aguas cristalinas, azules, un ambiente agradable y hermoso. Sin embargo, aquí las descripciones que se nos da no son así. Nos lleva como a una desesperación porque nos dice cómo es el mar encarpado, donde hay muchas rocas, donde hay estrechos y que solamente pueden pasar pequeñas embarcaciones de pescadores locales porque las embarcaciones grandes no se aventuran, es decir, no se atreven a pasar por esos lugares porque podría resultar muy peligroso, podrían encallar y naufragar, por lo mismo que está lleno de rocas. Igualmente, la población que describe con sus casas blancas, nos habla de un ambiente de miseria. Nos dice que pobres casas alrededores de la ciudad de Bonifacio y que solamente están construidas de manera precaria, que están en el escarpado. Escarpado quiere decir que están en un risco que es pura montaña de rocas y que en las salientes es donde hacen las casas, por lo tanto ni siquiera debe haber vegetación porque sobre la piedra pues no pueden crecer. Entonces es un espacio que se hace muy descriptivo, pero que no es muy grato, que supongo que a nadie de ustedes o de nosotros nos gustaría para ir a vacacionar, porque no es algo que sea agradable a la vista. Después nos está hablando pues del tema principal, que es el asesinato de Antonio y que su madre pues sufre porque ya es una señora grande, además es viuda y no sabe cómo va a vengar a su hijo, porque recuerden que en ciertas sociedades es pues prácticamente una obligación que si matan a alguien, sobre todo en estas circunstancias que fue traición, tienen no solo la necesidad sino la obligación de vengarlo. Pero aquí Nicolás, que es el asesino de Antonio, pues ni siquiera puede tener preocupación alguna porque sabe que Antonio no tenía hermanos, su padre ya no estaba, la única que quedaba era su mamá, porque ni siquiera tenía primos y su mamá ya es una señora anciana, por lo cual no representa ningún peligro para él. Aún así, para que no lo pudieran acusar o detener, él huye a otra población en donde dice que se esconden todos los delincuentes de la zona y que saben que ahí se encuentra pues lo peor de la sociedad porque son puros delincuentes, asesinos, ladrones y la señora no sabe cómo vengarse. Entonces aquí el otro personaje importante es la perra, que sería el personaje secundario porque en realidad es, o el principal más bien, porque es quien realiza la acción y la señora es la que le entrena. ¿Cómo lo hace? Pues la perra al estar muy apegada a su amo lamenta su pérdida, sufre y eso lo expresa a través de los aullidos y es como le llega a la anciana la idea de ejecutar su venganza, puesto que no lo puede hacer por propia mano porque es pues ya muy grande y no tiene fuerzas. Entonces decide pues prácticamente atormentar a la perra a través del hambre, amarrándola, dándole solamente agua y no dándole de comer durante días para poder entrenarla. ¿Y cómo hace este entrenamiento? Pues la amarra y ella empieza a asar, nos dice aquí morcilla negra. La morcilla negra es lo que nosotros conocemos aquí como rellena, muchos le llaman moronga, que es la sangre coagulada en el, en para, como embutido, como si fuera longaniza. Entonces, como ya la perra está entrenada porque es estimulada por el olor que la carne asada, que el embutido asado está desprendiendo, pues ella se enseña a atacar, porque lo que hace es ponerle como si fuese una corbata a aquel embutido para que ella, con el hambre que tiene, se abalance directamente sobre el maniquí de paja y vaya directamente a la yugular. Y entonces cuando ya sea que ataque directamente al hombre, pues sea letal las heridas que le esté causando. Entonces la perra tiene que sufrir el hambre y el maltrato para que la anciana pueda cumplir su venganza, porque es la única forma de hacerlo. La entrena, lo hace y lo va a buscar para que pues pueda ejecutar ya el plan completamente y la perra que ya ha sido entrenada durante 3 meses
pues lo realiza sin problema alguno a la orden de la mujer, que simplemente le dice a él ataca, y ella simplemente hace lo que ya está acostumbrada a realizar, atacar directamente al cuello. Pero la mujer no iba vestida como siempre lo hacía, sino que si ustedes escucharon el final, los testigos solamente dicen que vieron a un anciano que salía de ahí y que le daba carne negra a la perra. Es decir, ella se disfraza de hombre porque los hombres son quienes tenían que ejecutar la venganza, y ella va para vengar a su hijo. Y esa noche sí durmió muy tranquilamente, porque nos dice en el texto que no había podido dormir ni descansar porque no tenía sosiego al pensar cómo podría vengarse de su hijo. Aquí otra característica que tenemos, no sé si se dieron cuenta o les llamó la atención, que nos dice que ella fue a la iglesia antes de que cuando ella ideó su plan, pero todavía no lo llevaba a cabo, que fue a la iglesia y de rodillas le pidió a Dios que le diera las fuerzas necesarias para poder realizar su venganza, para cumplirla y llevarla a cabo, puesto que se lo había prometido a su hijo. Aquí uno dice, ¿cómo puede ser que vaya a la iglesia eso? ¿A qué se va la iglesia? No solamente hablamos de la iglesia católica, sino cualquier culto que se tenga. Uno va para ponerse en paz con uno mismo y con la fe que uno tiene ante el Dios en el que uno crea. Sin embargo, aquí la señora va a pedir venganza, va a pedir fuerzas para llevarla a cabo, lo cual va como que en contra de los valores, sobre todo los religiosos, que se tienen en cualquier sociedad. Como vemos aquí entonces, ¿qué se está abordando como temas? La miseria por el lugar que se está describiendo. También se está hablando de la delincuencia, porque la delincuencia en este caso se representa con el homicidio, y cuando menciona que en la isla de enfrente de donde vive la viuda Saverini, pues se encuentran todos los delincuentes y saben que están ahí, pero nadie se atreve a hacer nada porque pues son realmente peligrosos y es una comunidad de delincuentes. Así que tenemos la miseria y tenemos la delincuencia como parte fundamental de ello. Entonces aquí no hay otra opción, y de la delincuencia, los defectos sociales se vuelven tan comunes que al final se durmió tranquilamente. Cuando ya se está acostumbrado a esta forma de vida, pues ya nada resulta escalofriante ni tenebroso o algo que realmente nos preocupe o nos quite el sueño. Por el contrario, se vuelve tan común, y es lo que pasa en la actualidad, que vivimos en nuestra sociedad momentos de gran violencia, donde nos están diciendo en las noticias de homicidios, de actos delictivos, de secuestros, del narcotráfico. Y se nos hace ya tan común escucharlo en las noticias de radio, verlo en la televisión, leerlo en el periódico. Nos vamos tristemente acostumbrando a esta situación porque se convierte en parte de nuestra realidad. Y eso es lo que finalmente el naturalismo pretende, exponer todos los puntos negros de una sociedad para que tomemos conciencia que no es algo a lo que tengamos que acostumbrarnos, que la vida, la realidad no tendría que ser así, y que como sociedad tenemos que cambiar. Les comentaba que uno de los puntos que se toman es que decía que la literatura es pseudocientífica, y les comentaba igualmente que pseudo significa falso, pero la ciencia no puede ser falsamente científica, y los naturalistas lo tomaban de esta forma porque querían de alguna manera validar sus posturas al decir que los vicios y los defectos se heredan genéticamente, con lo cual la ciencia verdadera no está de acuerdo, porque no se puede heredar genéticamente algo que es cuestión o resultado de una conducta y de decisiones personales, que nada tiene que ver la genética si uno quiere seguir malos pasos, porque hijos de padres delincuentes pueden ser buenas personas porque es decisión suya, pero igualmente hijos de buena familia con valores, si deciden ir por el mal camino y un mundo lleno de delincuencia, de vicios, pues lo va a hacer porque es su decisión, pero nada tuvieron que ver ahí la genética, sino más bien decisiones propias. Entonces estas son las características que se van marcando, muchachos. Como ven, no es nada bonito, y este es un cuento pues más o menos cruel. Hay otros que son más crueles en cuanto a las actitudes sociales, como es precisamente Bola de Cebo, de una joven prostituta a la cual está inmersa en la guerra, y cuando Francia es atacada
por los enemigos, en este caso los alemanes, pues la gente trata de huir a ciudades donde no haya guerra, y ella va en una, es una prostituta, pero va en una carreta, con más gente, pues burgueses, con monjas, con gente, digamos, como dicen, bien, de sociedad, y a ella la utilizan, y ya que la utilizan, la desprecian, la humillan, la rechazan, porque les parece indigno su actuar, cuando todos la convencieron de hacer aquello que a ellos les interesaba y les convenía, y ya que lo logran, entonces la rechazan por ser una prostituta y porque a través de favores sexuales todos fueron beneficiados a una costa del sacrificio de ella. Entonces siempre va a exponernos los momentos más difíciles, las cuestiones, las formas de pensar que tenemos y que no son las más adecuadas en estos mundos de degradación, y que tiene que ver con uno. Les decía, dentro de la sociedad la familia es la base, y si la familia falla, pues la sociedad entera se va tambaleando. Es por eso que nos dice, la sociedad tiene que aferrarse a una cuestión familiar, los valores tienen que arraigarse desde el inicio en ese núcleo familiar, porque es lo que va a exponer después al resto de la sociedad. Y si nuestras bases fallan, pues nuestra sociedad también se encuentra tambaleante. Como verán, chicos, no es muy grato, es triste este tipo de obras, nos hace reflexionar, pero también como que nos lleva a un mundo doloroso, y por eso es que no dura tanto, y pues son muy poquitos años los de esta corriente. Espero que haya quedado claro, que se hayan observado bien las características del naturalismo en este cuento. Hasta pronto.